películas de terror. ¿Quién no recuerda al menos alguna de ellas que nos marcó desde pequeños? Una marca que nos hace temblar de miedo hasta la fecha cuando vemos alguna escena relacionada a ella, generándonos un pequeño trauma que nos seguirá por un largo tiempo. No cabe duda que este género tiene un gran número de fanáticos alrededor del mundo, debido a sentir miedo y terror cuando las vemos, por la calidad del maquillaje que usan en ellas, o que simplemente la narrativa de la misma es tan interesante que nos engancha desde el primer minuto. Narrativas que van desde espíritus de ultratumba, volviendo por la sed de venganza, hasta asesinos seriales que harán hasta lo imposible para acabar con todas sus víctimas. Narrativas que, siendo amantes del terror o no, te hacen pasar el rato en compañía propia o de alguien más mientras las disfrutamos. Eso hasta que escuchas que la película está basada en hechos reales, o peor aún, cuando por alguna extraña razón el reparto que protagoniza al filme desaparecen de manera misteriosa o simplemente fallecen bajo circunstancias que, al escucharlas, es realmente imposible creerlas. E incluso cuando en la gran Hollywood deciden rehacer una película que tuvo este tipo de antecedentes, por alguna extraña razón los involucrados empiezan a tener experiencias paranormales, o bien experiencias que los llevan al límite de la muerte, lo que conlleva a que la gente del medio y fuera de este relacione los hechos con la historia del filme, apodándola así coloquialmente como película maldita. Cuando escuchamos el término película maldita, es inevitable pensar en el filme de El Exorcista, puesto que es bien sabido que el reparto de la misma ha sufrido experiencias paranormales e incluso algunos han perdido la vida posteriormente a la filmación de la misma. Pero, ¿y si te dijera que existe otro filme que cumple con estas características y que sobre todo, en un principio, pensaba ser un filme de humor? Hola, soy Derek Dusk y en esta ocasión les traigo un curioso caso que engloba a un filme, el cual jamás llegó a filmarse, debido a que se decía que el guión de la misma estaba maldecido y que todo aquel que lo leyera, su muerte era inevitable. Damas y caballeros, con ustedes, Hatuk, la misteriosa película que jamás llegó a filmarse. Mordocchio Rickler fue un escritor canadiense nacido en el año 1931, culminando su vida en el año 2001. Desde pequeño mostraba una fluidez en el idioma inglés, francés y yiddish, y de igual forma estaba rodeado de familiares que mostraban interés por la escritura, primeramente en el caso de su propia madre. Ella publicó una autobiografía llamada El corredor errante, Memorias de la hija de un rabino, que discute el nacimiento y la educación de Mordocchio y la relación a veces difícil entre ellos. El abuelo de Mordocchio Rickler y el padre de Lili Rickler fueron Rabino Yehuda Yudel Rosenberg, un célebre rabino tanto en Polonia como en Canadá, y un prolífico autor de muchos textos religiosos, así como obras de ficción religiosa y no ficción sobre ciencia e historia orientadas a comunidades religiosas. Rickler, al enterarse de esto, se mudó a París a los 19 años, con la intención de seguir los pasos de una generación anterior de exiliados literarios, los llamados Generación Perdida de la década de 1920, muchos de los cuales eran de los Estados Unidos. Luego de eso, Rickler regresó a Montreal en 1952, trabajando nuevamente en el Canadian Broadcasting Corporation, para posteriormente mudarse a Londres en 1954. Durante su estancia, publicó 7 de sus 10 novelas, así como un periodismo considerable, mientras vivía en aquella ciudad. Una de esas novelas que escribió en aquel entonces se trataría de la obra que en algún futuro cobraría la vida de varios actores reconocidos del momento, al querer protagonizar una película basada en la historia de su libro. El incomparable Hatuk es una novela satírica, escrita por el canadiense Murdoch Rickler, publicado en 1963, cuya historia narra la historia de un canadiense inuit, a quien se trasplanta a Toronto y adopta rápidamente la codicia y las pretensiones de la gran ciudad. La novela satirizó a las élites culturales canadienses de los días de Rickler, que fetichizan a Hatuk, primero como un noble salvaje y luego, cuando su corrupción se hace evidente, como un símbolo de nacionalismo canadiense y el sentimiento antiamericano. Una adaptación cinematográfica estuvo en proceso desde mediados de la década de los 80 hasta principios de la década de los 90,
pero nunca se materializó. La película cuyo título sería el de Atuk se considera hasta la fecha como un filme maldito, puesto que varios actores asociados con el desarrollo de la película murieron. La primera víctima fue el actor John Belushi, conocido por la mítica película de Blues Brothers, en el cual en 1982 leyó el guión del principio a fin y se mostró muy entusiasmado con la idea de interpretar a Atuk. Sin embargo, una semana después de firmar el contrato, moriría de una sobredosis por un cóctel letal de cocaína mezclada con heroína. Luego de la repentina muerte de Belushi, tan solo 3 meses después, la filmación paró y se volvió a postergar hasta 1988. Alright, we're gonna move along this time now. Here's a guy who's rather unusual. And I love people who are different, you know. When I say rather unusual, you know what I mean when you meet him, okay? We all love him here. Let's have a nice warm reception for Sam Kinison, okay? Here we are, Sammy. Alright, babe, here you are. Baby, I love you, I love you. Fue entonces cuando Sam Kinison, actor y comediante estadounidense reconocido por sus intensas rutinas de stand-up comedy y por su aparición en las películas de Back to School, Tres Amigos y Pauly Shore is Dead, obtuvo el papel principal y que de hecho se dice que llegaron a rodar un par de escenas para la película. Pero debido a la personalidad excéntrica y algunas veces irritante, Kinison abandonó el proyecto. Más tarde, este mismo actor falleció a los 38 años, en 1992, después de que su auto fuera golpeado por una camioneta conducida por un joven de 17 años en estado de ebriedad. Posteriormente, la tercera oportunidad que esta película intentó llegar a la pantalla grande fue de la mano de John Candy. Are you? Are you Should at I home? be? Should I be? Yes, you should be hyped. You'll Everybody? be there, right? You'll be there. I don't know. Why? Typical Canadian, see? Oh, I don't know. El señor John Candy fue un actor cómico canadiense que realizó la mayor parte de su carrera en los Estados Unidos. Comenzó en la televisión haciendo anuncios publicitarios, pero con el tiempo se especializó en comedias, convirtiéndose en uno de los cómicos más grandes y populares en la pequeña pantalla. Participó a fines de los años 70 del famoso programa de televisión Saturday Night Live, al igual que sus predecesores, y por desgracia, Candy fue encontrado en la habitación de un hotel en México, sin vida por un ataque al corazón, y al lado de su cadáver estaba el guión de Atuk abierto en la primera página. Por si 3 víctimas cobradas por el guión de la película no fueron suficientes, sorpresivamente, en 1997, una productora independiente osó con volver a intentarlo y contactó, en este caso, a Chris Farley. All right, how's everybody? Good, good, good. Now, as your father probably told you, my name is Matt Foley, and I am a motivational speaker. Christopher Farley fue un comediante y actor estadounidense, reconocido por su papel protagónico como Haru en Un Ninja en Beverly Hills. Fue miembro de Second City Theater y más adelante se unió al reparto del programa de variedades en Saturday Night Live, donde destacó creando personajes como el motivador Matt Foley. Bueno, me imagino que ya sabrán lo que sucedió cuando aceptó el papel protagónico de Atuk. Desafortunadamente, faltando una semana para la filmación de la película, Farley fue hallado muerto por una sobredosis a final del año 1997, siendo así la 4ª víctima de este misterioso proyecto. Cabe mencionar también que antes que Farley falleciese, le mostró el guión a su amigo al actor y actor de doblaje, Phil Hartman. Well, good for you. You know, we want to create a network of community development banks to lend money to small businesses like yourself. I see your boy doesn't like pickles. Nah, he hates them. You mind? Thanks a lot. Well, Phil Hartman, conocido por poner voz a los personajes de Lionel Hutz, Troy McClure y al breve personaje de Lyle Landry en Los Simpsons.
y de hecho iba a pedirle que trabajase con él en la película, interpretando a un personaje secundario. Pero 6 meses después del suceso de Chris Farley, Hartman recibió un disparo en la cara que lo mató en el acto. La autora del crimen fue su esposa Bryn, a la que Phil había empezado a abandonar si dejaba las drogas. Cuando Bryn se vio acorralada por la policía, decidió, en un acto desesperado, quitarse la vida, lo que nos deja este incidente un total de 6 víctimas relacionadas a la película de Atuk. No cabe duda que el mundo está lleno de misterios sin resolver, y la película de Atuk es considerada uno de ellos. No se sabe a ciencia cierta qué tipo de augurios carga la historia escrita por Mordecai Richler. En sí, la historia original buscaba mostrar lo que pasaba cuando un integrante de la comunidad inuit, conocidos comúnmente como esquimales, deja su fría tierra de origen en Alaska para ir por primera vez a Toronto. El autor buscaba satirizar a las élites culturales snobs de Canadá a partir de la desfachatez de su personaje principal, al que, básicamente, no le importaba absolutamente nada. Pero sin duda el guión del cual se inspira su historia ha perseguido durante años a sus productores y guionistas que, con el fallecimiento del último de los actores que sonó para ser su protagonista, decidieron guardarla en un cajón para evitar concatenar más desgracias. Y luego de casi 50 años después, Atuk sigue sin llevarse a cabo. A decir verdad, nunca había escuchado esta historia, y sobre la historia que hubo detrás al momento de querer filmarse, sea por alguna especie de fuerza maligna o alguna élite oculta, la película de Atuk sigue hasta la fecha sin realizarse, y muy probablemente, luego de ver la cantidad de víctimas relacionadas al caso, es más que obvio que no habrá alguna productora para poderla llevar a cabo. Pero tú, ¿qué opinas al respecto de todo esto? No olvides comentar este video y compartirlo con tus seres queridos. Tenía un tiempo que no traía un video a YouTube, una disculpa por ello, pero quería escoger el tema perfecto para poderlo tratar en un video más largo, ya que por lo regular siempre hago contenido en TikTok acerca de estos casos. Espero de verdad que te haya gustado y te haya entretenido. Hago transmisiones en Twitch cada semana por la noche, por si gustas pasar a saludar, y también hago contenido de terror en TikTok, por si gustas ir a verlos. Todas mis redes sociales las encontrarán aquí abajo en la descripción. Yo soy Twilight2, y en caso de que no te vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.